Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Y hoy nos acompaña Eric Romero. Bienvenido al programa. Es siempre bueno estar de regreso. Hoy estaremos en Génesis capítulo 4 y hablaremos de la historia de dos hermanos. ¿Podría decirnos por qué esta historia de estos dos hermanos es tan importante en relación a nuestro estudio de Génesis? En este mensaje veremos a dos hermanos, Caín y Abel. Ellos representan dos semillas. Y estas dos semillas indican dos caminos para adorar a Dios. Estos dos caminos de cómo adorar a Dios son desarrollados a lo largo de las Escrituras. Y creo que mientras escuchemos al hermano Lee, nos daremos cuenta de lo que significan estas dos semillas y lo que han producido. Ahora estamos listos para comenzar el estudio Vida de Génesis, capítulo 4, con Witness Lee. Now we come to chapter 4. Ahora venimos al capítulo 4, Here we have two brothers. donde tenemos a dos hermanos. Ambos deben ser considerados como dos grandes semillas que han sido sembradas en la Biblia. Así que necesitamos examinar estas dos simientes con la luz de todos los libros en toda la Biblia. Comencemos con la simiente de Caín. ¿Qué tenía de malo Caín? Humanamente hablando, al comienzo no había nada malo. Caín fue el primero en presentar una ofrenda. No fue Abel. Abel fue el segundo. En cierto sentido, Abel aprendió a ofrecer algo a Dios de Caín. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual Dios ni siquiera miró a Caín ni a su ofrenda? No solamente Dios no la aceptó, sino que ni siquiera la miró. ¿Por qué? Permítanme explicarles la razón. Caín y Abel nacieron de padres caídos. Su padre, Adán, era caído. Su madre, Eva, era caída. Los dos padres eran caídos. Y ellos se dieron cuenta de su condición, que no solamente estaban errados delante de Dios, sino que también estaban llenos del elemento maligno de Satanás. Se dieron cuenta de que Dios era misericordioso y que ellos habían hallado gracia ante Él, pues les prometió la salvación. Y aún en tipología les proporcionó túnicas de pieles para cubrir su desnudez. Ya hemos señalado que ciertamente los padres comunicaron y enseñaron esto a sus hijos. Caín y Abel no nacieron de padres puros, sino que eran descendientes de padres contaminados y corruptos. Por nacimiento ellos eran corruptos, pecaminosos y contaminados. Miren, Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo. Pero estos dos jóvenes no eran así. Ambos eran sucios, corruptos, contaminados. Cualquier cosa que ellos hicieron, cualquier cosa que podrían hacer, era una acción del enemigo de Dios. ¿Quién estaba dentro de Caín? Satanás, el diablo. Y aparentemente no vemos al diablo, sino que vemos a Caín matando y a Caín mintiendo. Pero en Juan 8 el Señor dijo que ese fue el diablo el que mató y ese fue el diablo el que mintió. A los ojos de Dios no fue solamente Caín, sino que fue el diablo. Además, en 1 de Juan 3:12 se afirma que Caín era del maligno. La palabra aquí traducida del significa proveniente de. Caín provenía del diablo. Estos dos versículos nos muestran claramente que Caín y el diablo y Caín eran uno. Ahora podemos comprender que no se trata de lo que hagamos, sino de lo que somos. Caín presentó a Dios el fruto de su propia labor, sin derramamiento de la sangre. Esto significa que Caín rechazó el camino redentor de Dios. Dios le enseñó la redención a sus padres.
Y creo que sus padres, ciertamente los padres de Caín, le pasaron el camino redentor de Dios de derramar la sangre del sacrificio a Caín. Pero Caín la rechazó, lo puso a un lado. Así que a Caín no le interesó el camino redentor de Dios, sino que inventó su propio camino según su conocimiento común. Ahora podemos entender la razón por la que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Caín tomó un nuevo camino que él mismo inventó. A él le enseñaron a ofrecer los sacrificios con el derramamiento de sangre, pero él no lo hizo. Él inventó una nueva manera de adorar a Dios. El camino de Caín es hacer el bien para complacer a Dios y adorarlo con los esfuerzos humanos y conforme a la propia invención del hombre. El camino de Caín consiste en adorar a Dios religiosamente sin Cristo. Este es el camino de Caín. Aquí se ha presentado que el incidente de Caín y Abel tiene que ver con el invento de la primera religión. Pero, ¿por qué Dios no aceptó la religión de Caín y su manera de adorarle? Este es uno de los asuntos más básicos en toda la Biblia. Si vemos la diferencia entre estos dos caminos de adorar a Dios, tipificados por Caín y Abel, verdaderamente tendremos la luz en la palabra de Dios que nos protegerá de tomar el camino equivocado. Caín tomó el camino equivocado. Lo que hizo Caín fue desarrollar o inventar su propia manera de adorar a Dios. Cuando llegamos a conocer al Señor Jesús, hay algo en todos nosotros que quiere servir a Dios. Y si inventamos nuestra propia manera o camino de adorar a Dios, entonces rechazamos el camino de Dios. Dios reveló su camino de salvación a Adán y Eva, y sin duda alguna, ellos le dijeron a sus hijos cuál era el camino de Dios. Ellos no solo oyeron en palabras, sino que también lo vieron demostrado al presenciar la muerte de un animal. Ellos vieron la sangre derramada de esa oveja, y después fueron cubiertos con la piel de esa oveja. Este camino de salvación fue comunicado por Adán y Eva a Caín y Abel. Tenemos que ver que Caín y Abel nacieron de padres caídos que eran pecaminosos, que habían rechazado a Dios, que habían tomado el camino del árbol del conocimiento en vez del camino de vida, que habían sido infectados con la naturaleza maligna de Satanás y por consiguiente eran uno con Satanás. Pero Adán y Eva tuvieron la revelación de cómo Dios, en su misericordia, les había restaurado a una relación apropiada con Él, y sin duda comunicaron este camino de salvación a sus hijos. Sin embargo, Caín inventó su propio camino, y tomó el principio rector del árbol del conocimiento para inventar una nueva manera de adorar a Dios. Él no tomó el camino de la inmoralidad, o de apostar, o de hacer cosas pecaminosas, sino que tomó un camino religioso. Caín inventó una religión, pero esta religión tenía su fuente en Satanás. Sí, aunque lo crean o no, Satanás inventó este camino de la religión, lo cual consiste en lo siguiente: adorar a Dios sin el camino de salvación. Es decir, adorar a Dios sin depender de la sangre de Jesucristo. Desarrollar una religión es el camino natural del hombre caído. Y temo que muchas personas buenas, éticas, morales y religiosas son culpables de esto. Han rechazado el camino redentor de Dios efectuado por la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. Y han inventado una manera de adorar a Dios en la cual buscan hacer el bien y ser justificados por sus buenas obras. Esto fue lo que hizo Caín. Él ofreció el producto de sus propias manos y rechazó el camino redentor que Dios había establecido y que Abel tomó. Hebreos 9:22 dice:
y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando el hombre hace sus propias obras y busca ser justificado por sus propias buenas obras, entonces está inventando un camino religioso sin sangre redentora. Esto no es solamente un error, sino que es un invento satánico que Dios aborrece. Caín fue usado para inventar esta primera religión que mucha gente ha continuado a lo largo de los siglos. Ellos rechazan el camino de salvación que ha sido revelado en la palabra de Dios e inventan su propia manera de adorar a Dios según su propio entendimiento o concepto. Dios ni siquiera miró la ofrenda de Caín. ¿Nos podría dar un ejemplo? Supongamos que estoy sediento y usted me ofrece un vaso de agua pura. Yo se lo agradecería mucho y la bebería para satisfacer mi sed. Pero ¿qué tal si usted me ofrece un vaso de agua, pero el vaso está sucio y el agua está contaminada, llena de insectos? Eso es un insulto. A pesar de tener sed, yo rechazaría su ofrenda. Si usted entiende este ejemplo, se dará cuenta de que esto es lo que hace la gente cuando le ofrecen a Dios algo que procede de su propio ser caído. ¿Por qué? Debido a que esa ofrenda en realidad no originó de Dios mismo, sino que la fuente es el ser caído del hombre. La fuente es Satanás. Fue Satanás quien motivó a Caín a ofrecer algo a Dios según su propio invento de la religión. Esto ha continuado a lo largo de los siglos y está siendo repetido en las vidas de todos aquellos que buscan ser justificados por sus propias obras buenas y adoran a Dios, pero sin Cristo. Así que tenemos estas dos líneas. Dios ni siquiera miró, ni mucho menos aceptó la ofrenda de Caín. Pero Dios sí acepta la ofrenda de Abel. Esta es una lección verdaderamente maravillosa que estos dos hermanos nos han enseñado. En verdad que es iluminador ver que la táctica del enemigo de Dios no solo tiene que ver con cosas pecaminosas, sino también con maneras de adorar y de servir a Dios que son diferentes de lo que Dios quiere. ¿Qué tal si continuamos con el estudio vida de hoy? Then, let us see a little bit about Abel. Entonces, veamos ahora un poco más acerca de Abel. Abel offered the firstlings of his flock. Él presentó las primicias de su rebaño y también la grosura. Ahora, sin darle muerte, ¿cómo hubiera podido presentar la grosura de esa oveja? Por esto podemos ver que allí hubo el derramamiento de la sangre. El hombre estaba caído, estaba sucio, está pecaminoso a los ojos de Dios. El hombre necesita el derramamiento de sangre. Sin el derramamiento de la sangre no hay perdón de pecados. Es por esto que Abel fue aceptado por Dios, porque Abel fue diferente. Abel se dio cuenta quién era. Él era una persona que había nacido de padres caídos. Él se conoció a sí mismo. Él era una persona nacida de padres caídos, lleno del maligno, lleno de pecado, contaminado a los ojos de Dios. Así que él ofreció las primicias de su rebaño para derramar sangre por su redención y para quemar la grosura para la satisfacción de Dios. Y según Números 18:17, podemos ver que las primicias de la vaca o de la oveja tipifican a Cristo. Entre los israelitas, nadie podía comer ninguna ofrenda de las primicias. No, todos los primogénitos tenían que ser ofrecidos a Dios. Y esto tipifica a Cristo. Debemos darnos cuenta que lo que Abel ofreció fue Cristo. Abel ofreció Cristo a Dios y día tras día vivía para Dios. Día tras día él vivía por Dios. Él era uno que alimentaba a las ovejas y éstas eran solamente para Dios. Lo que él estaba haciendo allí
no era solamente vivir para Dios, sino que también vivía por Dios. Así que él no adoró a Dios según su propio concepto o su propio pensamiento. No tomó su propio camino, sino que tomó el camino de la salvación de Dios. ¿Quién le enseñó a ofrecer los primogénitos del rebaño? Sin duda que lo hizo según su visión. Después, la Biblia nos muestra eso también. Antes que Moisés diese la ley a los israelitas, Abel había hecho exactamente lo mismo que fue mandado por la ley mosaica. Así que esto prueba que lo que él hizo fue según la revelación divina, no según su propio concepto. Hebreos 11 dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio y fue justificado por fe. A él lo mataron, pero aún estando muerto, habla por su fe. Debo señalar que Abel fue el primer sacerdote. Antes que los sacerdotes surgieran entre los israelitas, Abel fue el primer sacerdote. Él no contrató a alguien para que ofreciera sus sacrificios. Todo aquel que es un Abel es un sacerdote. No le pidan a otros que ofrezcan sus sacrificios. No vaya a un padre o un sacerdote, ni vaya a un ministro. Usted debe presentar la ofrenda del sacrificio. Usted debe ser el sacerdote. Día tras día debemos ser los sacerdotes que ofrecemos continuamente a Cristo, a Dios. Alabado sea el Señor. No hay duda que en esta sección hay mucho que comentar. Sin embargo, concentremos nuestra atención en este punto. Abel es un sacerdote y se nos exhorta que todos nosotros debemos ser sacerdotes y no debemos pedirle a nadie que nos reemplace al presentar nuestra ofrenda. ¿Podría abundarnos más de esto? Bueno, esto tiene que ver con el sacerdocio de los creyentes. Es muy interesante que esto se encuentra al principio de la Biblia, al principio de la historia humana. Aquí hay alguien que presentó a Dios una ofrenda que verdaderamente representaba a Cristo. Esta ofrenda representa a Cristo y Abel representa a cada creyente. Todos debemos presentar nuestra ofrenda a Dios directamente y no debemos contratar a alguien que lo haga por nosotros. Dios nunca tuvo la intención de que hubiera una jerarquía representando a los creyentes ante Dios, sino que más bien Dios desea que cada creyente sea un sacerdote. Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9, que somos un sacerdocio santo, un real sacerdocio. Por tanto, como hemos nacido de Dios y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos la posición de sacerdotes para ofrecer a Dios el Cristo que hemos disfrutado, que hemos experimentado y que apreciamos. Por eso no le voy a pedir a usted que me reemplace y presente una ofrenda tomando mi lugar, sino que más bien mi responsabilidad, ya que soy sacerdote ante Dios, es ofrecer mi Cristo a Dios para que Dios sea satisfecho. Y al decir mi Cristo, me refiero al Cristo que yo he disfrutado en mi vida diaria, al Cristo que aprecio cuando leo la Biblia, por el cual vivo cuando oro, del cual hablo cuando estoy teniendo comunión, aquel que murió en la cruz por mí y derramó su sangre por mí. El Cristo que yo disfruto en mi diario vivir es mi ofrenda a Dios. No ofrezco nada más. Ofrezco mi Cristo a Dios porque soy sacerdote. Gloria al Señor por esta explicación. Regresemos entonces a la conclusión de esta porción del estudio vida con Witness Lee. Abel was a type of Christ. Abel tipificaba a Cristo. Some among us may say this is a little Y tal vez alguno entre nosotros diga, esto es demasiado. Pero quiero darles unos cuantos puntos. Número 1, Abel era uno que apacentaba las ovejas.
Y el Señor Jesús fue el verdadero apacentador. Él fue el verdadero pastor del pueblo de Dios. Y ahora diremos qué cosa es una tipología. Bueno, es un cuadro, como un cuadro de su ser. Él era un cuadro que mostraba algunos aspectos de Cristo. Él era un pastor, una sombra de lo que Cristo sería. Y además, la Biblia dice que Jesús es el justo en el libro de los Hechos. Pero el Señor Jesús en Mateo llama a Abel el justo. No hay mucha gente a la cual se le haya llamado justo. Al Señor Jesús se lo llamó justo y también Abel fue llamado justo. Abel era justo, como una sombra del Cristo venidero. El punto más impresionante es este, que a Abel lo mató su hermano carnal y a Jesús lo mataron sus hermanos, los judíos. Muy bien, otro punto. Hebreos dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Hermano Abel, como ya tenemos a Jesús, ya no eres tan importante. Sí, discúlpanos, pero tú eras solamente una sombra y ahora tenemos la realidad. Tu sangre habla. Esta era una sombra enseñándonos que la sangre de Jesús habla. En toda la Biblia, solo hay 2 versículos que nos dicen que la sangre habla. En Génesis 4, dice que la sangre de Abel habla. Y después, en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de esta sombra, la palabra dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¡Aleluya! Sí, tenemos la sangre que habla. Y no solamente la sangre que redime, no solamente la sangre que limpia, no solamente la sangre que cubre, sino también la sangre que habla. Muy bien, necesitamos añadir unas palabras más, y esto es que la sangre de Abel habló desde la tierra. La sangre de Jesús habla desde los cielos y habla mejor que la sangre de Abel. ¡Qué maravilloso! Alabamos al Señor por Abel. Gloria al Señor. Concluimos este mensaje con una comparación impresionante entre Cristo y Abel. En la sección anterior usted mencionó que Abel representa a todos los creyentes. Sin embargo, ahora vemos que Abel también es un tipo, es un cuadro de Cristo. Parece que en cada mensaje vemos a Cristo en algún aspecto. Entonces, Eric, ¿podría decirnos algo más acerca de esta afirmación sobre que la sangre de Abel habla? Esta expresión, la sangre que habla, es una declaración única. Y esta frase es usada solamente 2 veces en la Biblia. Así como Witness Lee señaló, después que Caín mató a Abel, Dios dijo en Génesis capítulo 4, versículo 10, «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Y Hebreos capítulo 12, versículo 24, declara que la sangre rociada de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel habló desde la tierra para juzgar al homicida Caín. Pero la sangre de Jesús habla cosas mejores. Habla desde los cielos, pidiendo perdón, justificación, reconciliación y redención. Damos gracias al Señor que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. Tal vez nos sentimos bajo condenación por nuestros pecados, ofensas y transgresiones. Y sí, es correcto que nos sintamos de esta manera. Pero también debemos entender, según 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia por la sangre de su Hijo Jesús. Esta preciosa sangre de Jesús nos santifica y purifica nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Además, en esta sangre tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. La sangre de Abel habló desde la tierra,
Pero la sangre de Jesús habla desde los cielos y habla mejor que la sangre de Abel. Alabado sea el Señor. Amén. Me gustaría hacerle otra pregunta, hermano. Cuando crecemos en el Señor, ¿progresaremos a tal grado en nuestra vida espiritual que no vamos a necesitar más la sangre de Jesús? He escuchado el ministerio del hermano Witness Lee por muchos años y le tengo mucho respeto. Cuando el hermano Lee oraba con nosotros o con su familia, él siempre acudía a la sangre del Señor Jesús. Él siempre comenzaba aplicando la sangre de Jesús, siendo limpio y tomando la sangre de Jesús para ser lavado de todo pensamiento pecaminoso y contaminado. Witness Lee estaba siempre muy consciente de su necesidad de la sangre. Yo diría que para cada uno de nosotros, nunca habrá un tiempo en nuestra vida que no necesitaremos que la sangre de Jesús nos limpie. O sea, siempre necesitaremos que la sangre de Jesús nos limpie. La sangre de Cristo responde por todos nuestros pecados, por todo lo que carecemos y por todos nuestros fracasos. Mientras estemos en esta carne, siempre fracasaremos y tendremos pensamientos pecaminosos. Por eso, necesitamos la sangre de Cristo todo el tiempo. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice lo siguiente: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre preciosa. Gloria al Señor. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme de nuevo. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.